Hola, soy Manuel Pegalajar y en este video tutorial vamos a ver las clases necesarias para trabajar con ficheros. Bien, voy a abrir una ventana del explorador y voy a buscar fstream C++. Fijaos que lo primero que sale es una referencia. El primer enlace que sale es de la referencia de C++ en c++.com. fstream es una clase que sirve para trabajar con ficheros. fstream depende de la clase iostream. Iostream a su vez depende de la clase iostream y de la clase ostream, que depende a su vez de la clase ios y de la clase iosbase. Bien, todo esto, las dependencias estas son a través de herencia, que todavía no lo hemos visto, es una característica de la programación orientada a objetos, de modo que todos los métodos y todas las variables que hayan sido declaradas en las clases de las que dependen se pueden utilizar en las clases inferiores. Bueno, no todas, pero a efectos prácticos lo único que nos interesa es que fstream puede hacer lo mismo que iostream, pero ampliado. Concretamente, fstream viene del inglés file stream, flujo de ficheros, y es una clase que sirve para manejo de ficheros. Además de la clase fstream, voy a buscar la clase ifstream C++. ifstream C++ también es una clase que sirve para trabajar con ficheros. Viene en inglés input file stream, flujo de ficheros de entrada, y sirve para manejar ficheros de los que vamos a leer datos. Lo mismo que tenemos la clase, ahora voy a buscar la clase ofstream, y la clase ofstream depende de ostream, viene del inglés output file stream, flujo de ficheros de salida, y sirve para escribir en ficheros. Entonces, en resumen, tenemos tres tipos de clases con los que podemos trabajar. Tenemos la clase ifstream. La clase ifstream servirá para leer ficheros. Tenemos la clase ofstream, servirá para escribir ficheros. Y tenemos la clase fstream, que incorpora todas las funcionalidades de ifstream y ofstream y sirve para utilizar ficheros tanto para leer datos de ellos como para escribir datos de ellos. Todo esto, estas tres clases, las podemos utilizar en C++, incluyendo una biblioteca que se llama fstream. Entonces me voy a crear un nuevo proyecto. En este proyecto de consola, como es habitual, de C++, y le voy a llamar ejemplo flujo fichero. Lo voy a guardar en una carpeta que se llame ficheros, y dentro de la carpeta ficheros ejemplo flujos ficheros. Aquí lo voy a guardar y me creo el proyecto. Como decía, para poder utilizar la funcionalidad para trabajar con ficheros, tenemos que incluir la biblioteca en nuestro programa fstream, file stream. Esta biblioteca incluye automáticamente las clases input file stream y fstream, output file stream o fstream, y la clase fstream. ¿Cómo declaramos un fichero? Por ejemplo, vamos a declarar un fichero para escribir datos en él. Para escribir datos en él, la clase era ofstream, pues declaramos un objeto de la clase ofstream. Y por ejemplo voy a llamar fichero salida. Ya tenemos declarado un objeto que es un fichero. Lo que tenemos ahora es que abrirlo, que escribir datos sobre él y que cerrarlo. Es decir, la metodología para trabajar con ficheros es abrir el fichero, trabajar con el
fichero y cerrar el fichero. Esta es la metodología general para trabajar con ficheros. Hay dos tipos de ficheros, los ficheros de texto y los ficheros binarios. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Si entro en alguno de los proyectos anteriores, por ejemplo, flujos estándar y el programa de cuenta líneas anterior. Bien. Si voy a utilizar la orden cat del sistema operativo para mostrar por pantalla lo que contiene el fichero main.cpp. Me muestra todo el contenido del fichero main.cpp. Como es un fichero de texto, lo que se muestra por consola, por la pantalla, es todo el texto que contiene el fichero. Voy a entrar ahora a donde teníamos el programa. El programa de contar las líneas de los caracteres se llama cuenta línea caracteres y es un fichero binario. Fijaos lo que ocurre cuando hago cat de un fichero binario, del fichero cuenta líneas caracteres. Salen cosas muy feas. Bien, todo esto, caracteres extraños, salen porque no es un fichero de texto, es un fichero binario. En los ficheros de texto únicamente sale el texto que contiene el fichero. Entonces vamos a empezar a trabajar con ficheros de texto. Por ejemplo, si hago cat ficheroerrores.txt del tutorial anterior, sale el texto. Vamos a empezar a trabajar con ficheros de salida, pero tratándolos como si solamente fuera texto. ¿Cómo abro un fichero de salida? Pues pongo el fichero de salida y tendré que utilizar unos métodos. ¿Cuáles son los métodos que más nos van a interesar de los ficheros de salida? Bien, pues si nos vamos a la ventana que teníamos de c++.com, en la referencia de la clase ofstream, aquí nos aparece todo lo que tenemos. Las funciones miembros públicas que tenemos, hay una que se llama open. La función open tiene como entrada una cadena de caracteres constante que se llama filename, y también tenemos otro variable, otro parámetro de entrada que se llama mode, de tipo open mode, por defecto con el valor out, ios base .out. Esto es un valor por defecto, quiere decir que cuando utilicemos la función open le daremos el nombre del fichero de entrada que queremos que abra y cómo queremos que lo abra. Por defecto se abrirá para salida, ios base .out. Bien, pues vamos a utilizar esta función en nuestro programa. Fichero salida.open, y tenía dos argumentos, el segundo por defecto, el primero el nombre del fichero. Pues voy a escribir en el fichero salida.dat. Voy a guardar en este fichero datos de salida. No voy a poner parámetros para modo de apertura del fichero. Si quisiera, pues podría abrir perfectamente base .out. Esto quiere decir que se abre el fichero con la constante out definida en la clase iosBase, que quiere decir que el fichero se abre para salida. Por defecto tiene este valor, no hace falta que lo ponga. Entonces ya he abierto el fichero, luego trabajaré con él y finalmente cerraré el fichero. Si volvemos a la referencia de C++, vemos todos los métodos que tiene la clase ofstream. Dentro de la clase ofstream debe haber un método que lo voy a buscar aquí, que se llama close. Close lo que hace es cerrar un fichero. Si pulso sobre close me dice cómo es el formato de esta función, y el formato de este método de la clase ofstream no tiene parámetros, no devuelve ningún valor. Por tanto, para cerrar el fichero pondré el nombre del fichero de salida
close. Entre medias, trabajaré con el fichero. La forma más simple de trabajar con el fichero es tratar el fichero como un flujo de datos más. ¿Cómo hemos trabajado con los flujos de datos actualmente? Bien, por ejemplo, con el flujo de datos cin, nosotros teníamos una variable, por ejemplo, una variable entera, o le voy a llamar edad, y por ejemplo otra variable, altura, por no poner peso. Esta variable es de tipo real, entonces nosotros, como trabajamos con el cin habitualmente, era cin mayor edad para pedir desde el flujo de datos estándar la edad, y cin mayor altura para pedir la altura. ¿Cómo lo enviábamos estos datos para enviarlo a la salida estándar? Pues decíamos cout menor, la edad es edad y la altura es altura. Así es como estábamos trabajando con un flujo de salida estándar. Bien, si tratamos un fichero como un flujo de salida, simplemente tendríamos que utilizar el nombre del objeto que representa ese flujo de salida y el operador menor. Como podemos ver, dentro de la definición de la clase ofstream, por aquí, a ver si lo encuentro, tiene sobrecargado el operador menor. El operador menor lo que tiene varias sobrecargas, de hecho, para un bool, para un short int, para un unsigned short int, y así pues para diferentes tipos de datos básicos. Lo que hace es enviar al flujo de datos de salida el dato que se le pase. Eso es como está implementado para cout y también como está implementado para cualquier OStream. Como un fichero, un ofstream, es también un flujo de salida, porque hemos visto que antes que dependía de él, pues simplemente ponemos fichero salida menor y voy a copiar lo mismo que hay aquí arriba. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es enviar esta información al fichero de salida. El operador menor lo que hace es devolver el mismo flujo. Por lo tanto, ese flujo tendrá como entrada la edad. Uy, aquí se me ha pasado esto. Luego la altura y finalmente la altura. El fin de línea. Estamos utilizando fichero de salida como si fuera cout. Ese fichero de salida lo hemos abierto con el nombre salida.dat. Finalmente cerramos el fichero. Si compilo este programa, efectivamente no me da errores, y ahora lo voy a ejecutar. A ver, entro a la carpeta donde está el programa. Voy a ampliar por aquí un poco más para que se vea bien. Bien, en esta carpeta se me ha creado nuestro ejemplo de flujo de ficheros. Lo voy a ejecutar. Este fichero nos pedirá una edad, nos pedirá una altura desde el flujo de datos estándar, lo mostrará por cout y la enviará a un fichero de salida. Bien, la edad 32, la altura 1,79 y me muestra por cout la edad es 32, la altura es 1,79. Fijaos también que en nuestro programa hemos enviado la misma información a fichero de salida que lo habíamos abierto como el fichero salida.dat. Por tanto, se nos ha debido crear un fichero. Efectivamente, aquí está el fichero salida.dat, que antes no estaba, y si miramos su contenido, contiene texto, concretamente la información que hemos mandado a ese fichero de salida. Lo mismo que estábamos trabajando con un fichero de salida, podemos trabajar con ficheros de entrada. Si un output file stream es un flujo de fichero de salida, entonces un input file stream
será un fichero de entrada. Un flujo de fichero de entrada. ¿Cómo se abre un fichero de flujo de entrada? Se abre exactamente igual que uno de salida. Escribimos el nombre del fichero, fichero entrada.open, y le damos un nombre de fichero, por ejemplo entrada.dat. Y como un fichero de entrada es un flujo, podemos tratarlo como hasta el momento hemos estado tratando los flujos. En lugar de leer desde cin, voy a leer desde fichero entrada. Este fichero deberá tener primero un número entero, que será una edad, y un número real, que será la altura. Finalmente he abierto el fichero, he trabajado con el fichero, ahora toca cerrar el fichero. Que no se nos olvide nunca cerrar el fichero, porque puede quedarse abierto y en ocasiones, depende del sistema operativo, puede ser que después no nos deje borrarlo si se ha dejado abierto. Hasta la próxima vez que arranquemos el ordenador. Bien, me voy a crear un fichero que se llame entrada.dat. Este fichero va a contener dos valores. Una edad, por ejemplo, 103 años, y de altura 1,23. Lo guardo, lo cierro. Al cerrarlo me aseguro de que está aquí en la misma carpeta y voy a ejecutar, voy primero a compilar el programa. Compilo, no hay errores, y ahora lo voy a ejecutar. Este programa, lo que hará será leer, abrir un fichero para salida, abrir un fichero para entrada y utilizarlo como hemos estado utilizando hasta el momento cin y cout. Exactamente igual. Efectivamente, cout me sale la edad de 103 y la altura es 1,23, que es los datos que ha leído directamente desde el fichero entrada.dat. Tenemos que tener mucho cuidado de que una vez que abramos los ficheros, esos ficheros se hayan abierto correctamente. Puede ser que un fichero no exista a la hora de abrirlo. Bien, pues en futuros tutoriales veremos cómo solucionar estos problemas y veremos más formas de acceder a los ficheros.